Hola a todos, mi nombre es Bruno Ramírez y esta conferencia se titula Análisis de la realidad desde un punto de vista estadístico. Comencemos hablando sobre las estadísticas. Las estadísticas están en nuestro día a día, forman parte fundamental de la toma de decisiones, no solo de un individuo, sino también de una comunidad, de un comercio, de un país. Por ejemplo, están de sonar estos casos: 9 de cada 10 dentistas o 9 de cada 10 gatos. Estos datos, ¿por qué no los proporcionan las empresas? Nos los proporcionan para que podamos tomar la decisión de si consumir o no el producto. En el caso de las noticias, los datos que nos dan nos sirve para saber en qué estado está el país, en qué estado está la economía y a partir de estos datos poder tomar decisiones. Veamos un ejemplo en concreto de la aplicación de las estadísticas. Supongamos que durante un año en un hospital nacieron cierta cantidad de bebés y registraron los pesos de los bebés. Entonces obtuvieron los siguientes datos. Ahora, de estos datos calculemos el promedio, como lo hemos visto en la primaria, en la secundaria, y vemos que el promedio es 3.424 kilogramos. Sin embargo, si nos fijamos en la tabla, no encontramos este dato. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cómo puede ser posible que 3.424 kilogramos sea un peso representativo del peso de bebés recién nacidos, si este dato no lo tiene ningún bebé? Lo que sucede en este caso es que cuando hablamos de datos tan mixtos, el promedio ya no resulta un número representativo de poblaciones estadísticas reales, y mucho menos lo son la media y la moda. Entonces, te podrías preguntar, ¿qué nos queda por hacer? Pues eso es lo extraordinario de las estadísticas, que cuenta con muchas herramientas. Volvamos al caso de los bebés. Bien, ahora grafiquemos los datos obtenidos y podemos ver que obtenemos un histograma. ¿Y qué nos dice el histograma? Si el promedio, la moda y la media no nos pudieron decir nada. Pues bien, si vemos en la parte de en medio, podemos ver cuál fue el peso más frecuente registrado. Si nos vamos a los extremos, podemos conocer el peso mínimo y el peso máximo registrado. Y estos datos pueden ser sumamente útiles, tienen una aplicación enorme. Este ejemplo nos muestra que con el uso adecuado de las estadísticas podemos tomar decisiones acertadas. Lo que también nos muestra este ejemplo es que un mal uso de herramientas, por ejemplo, si nos hubiéramos quedado con el promedio, no hubiera sido relevante y hubiéramos posiblemente concluido ideas erróneas. Entonces, es importante saber qué herramientas usar y por ello es importante hacerse la pregunta al recibir datos de estadísticas: ¿qué tan relevante está siendo esta información? ¿Está siendo bien evaluada? ¿Nos están arrojando los datos correctos? ¿Está siendo bien interpretada? Antes de pasar a esto, concluyamos qué es la estadística. Pues bien, podemos definir la estadística como la rama de las matemáticas que se utiliza para resumir, analizar e interpretar un grupo de números u observaciones. La estadística no solo se queda en el campo de las matemáticas, se extiende a muchos otros campos y no solo científicos. Ahora que ya hemos definido qué es la estadística y hemos visto un ejemplo de su uso, de su aplicación, y a su vez hemos visto cómo no todas las herramientas sirven para los mismos estudios, pues podemos preguntarnos entonces si los datos que estamos recibiendo de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la radio, pues son acertados, están siendo bien interpretados, están siendo bien analizados, están siendo bien presentados. Pues para ello, veamos algunos errores que se cometen en los análisis estadísticos y profundizaremos en tres.
Correlación no implica casualidad. Esto quiere decir que dos eventos coincidan no necesariamente implica que estén relacionados entre sí o que uno haya causado al otro. Bien puede ser que se trate de una coincidencia o que ambos estén siendo causados por un tercer factor. Veamos unos ejemplos. Un artículo publicado en The Associated Press llamado Los hombres de las cavernas son buenos tipos, el cual hablaba de una mandíbula de unos 200 años de antigüedad aproximadamente, encontrada en Francia, la cual no tenía dientes y tenía indicios de que el individuo había vivido muchos años. Entonces esto llevó a que el paleontólogo Sir Level concluyera que estos dos hechos, el no tener dientes y el haber vivido por muchos años, llevaban a que los neandertales eran amistosos, se ayudaban entre ellos. Sin embargo, tiempo después Jeffrey Schwartz dijo que este hecho no era necesariamente cierto, ya que puede sobrevivir sin dientes comiendo alimentos blandos, tal como semillas, tal como gusanos. Y entonces este artículo nos muestra que dos hechos que podrían parecer muy relacionados no necesariamente tienen que llevar a una conclusión tal como que los neandertales fueran amistosos entre ellos. Otro ejemplo es, supongamos que durante un mes hay muchos choques en una esquina y las autoridades quieren saber qué está causando estos choques. Entonces al siguiente mes colocan una cámara, pero justo cuando la ponen durante ese mes ya no ocurre ni un solo accidente. Entonces, claro, uno podría decir, pues gracias a la cámara ya dejó de haber accidentes. La gente se ha dado cuenta que hay una cámara y dejó de haber accidentes. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto, ya que podría haber un tercer factor. No sabemos si el mes pasado hubo muchas lluvias o justamente los coches que chocaron tenían llantas gastadas. En estos hechos, en estos eventos, hay tantos factores que solo decir que dos sean la causa puede ser arriesgado. También hay una página llamada Spurious Correlation, la cual lleva estas comparaciones al extremo, casi al absurdo, pero nos muestra que muchas veces podemos caer en este error. Por ejemplo, los ingresos totales generados por Arcade relacionados con los doctorados en informática obtenidos en Estados Unidos. Están relacionados, se puede ver que están relacionados, pero no tienen nada que ver. Uno no influye en el otro. Por ejemplo, lanzamientos espaciales no comerciales en todo el mundo relacionado con los doctorados en sociología dados en Estados Unidos. O la tasa de divorcios en Maine relacionada con el consumo per cápita de margarina. Estos datos nos muestran que aunque a veces pareciera que hay ciertos hechos o hay hechos que están correlacionados, esto no significa que uno tenga que ver con el otro. Por ejemplo, en este caso la tasa de divorcios no afecta el consumo per cápita de margarina. Entonces es interesante saber que muchas veces se pueden cometer estos errores y es importante tomarlo en cuenta al momento de recibir información, de leer un artículo. Pasemos a otro caso. Hay que entender también que los científicos son humanos. Entonces muchas veces el error puede ocurrir por una opinión o por a lo largo de la historia los instrumentos de medición van cambiando, se va actualizando la ciencia. Entonces se podrían haber cometido errores, tal como en este caso, que se aseguraba que se creía en una época que los cigarros eran buenos para la salud. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo en la publicidad usaban estudios médicos, el cual decía que era completamente seguro fumar cigarros, que no traía ninguna consecuencia en la salud, lo cual sabemos que es completamente erróneo. Fumar es bastante dañino para nosotros. Por ello es recomendable buscar distintas fuentes independientes entre sí y fiables, así como resultados replicables
obviamente en fuentes de información confiables, para así obtener información útil, información que nos pueda servir para tomar una decisión. Otro fallo común que se suele cometer es posiblemente el estudio está bien hecho, pero al momento de mostrar los resultados es cuando vienen errores. A veces simplemente son visuales. Por ejemplo, en este caso tenemos porcentajes muy cercanos entre sí. Sin embargo, la manera en que nos muestran los resultados pareciera ser que uno está completamente alejado del otro. Cuando si vemos aquí en la parte de abajo, realmente la diferencia entre ellos es mínima. Este hecho puede cambiar la percepción del dato, lo que nos podría hacer pensar que la diferencia entre los candidatos es muy grande. Sin embargo, podemos ver que es de un poco más de 1%. Pasemos a este otro ejemplo, que es bastante interesante, ya que son dos gráficos que muestran la misma información, pero con diferente escala. En uno podemos ver los datos de el promedio anual de la temperatura en Fahrenheit de 1880 al 2015. Y pareciera ser un crecimiento plano. Pareciera ser que la temperatura no ha aumentado y nos podría hacer percibir que no hay ningún problema en el calentamiento global. Que simplemente los resultados son alarmistas, pero evidentemente en esta tabla, sí, pues no, parece ser que no está sucediendo mucho. Sin embargo, cuando lo escalamos a los últimos 100 años, que son los más relevantes en el crecimiento de la temperatura, pues podemos notar que evidentemente está aumentando. Son dos gráficos con la misma información, los dos están en Fahrenheit, los dos lo muestran por años. Sin embargo, cambia mucho la percepción en cuanto a qué escala usemos. En este ejemplo, al igual que en el del peso de los bebés, nos muestra que es importante el analizar los datos que obtenemos y cómo los vamos a manejar. En el primer caso, el promedio no nos mostraba nada, y en este caso, usar una escala tan grande con tantos años tampoco nos sirve de nada, porque no es relevante. Sin embargo, cuando nos acercamos a los años relevantes en cuanto a la industrialización del hombre, por ejemplo, pues podemos notar que es un crecimiento evidente. Con todos estos ejemplos, podemos concluir la importancia que tiene el analizar los datos que recibimos, sobre todo en una época como la actual, en la que estamos bombardeados de información, y no toda es relevante y no toda es verdadera. Además, en la actualidad, en las redes sociales, los datos pueden formar criterios en las personas, opiniones en ellas. Por tanto, es vital aprender a convivir con ellas de buena forma. Aprender a juzgar cuáles son relevantes y cuáles no. La estadística es una herramienta muy útil que nos puede ayudar a tomar decisiones de una manera muy acertada. Por ello, recomendamos buscar información en fuentes confiables, tal como el proyecto Epistemónicos, el cual es una base de datos que filtra información de diferentes fuentes confiables y veraces, para proporcionar las mejores evidencias relacionadas con el área de la salud. Otra recomendación que hacemos es el artículo de Nature llamado 20 Tips for Interpreting Scientific Claims, el cual fue un artículo que nos ayudó bastante en la realización de esta conferencia y es bastante interesante. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por vernos y escucharnos.